Hermanos, como usted ya escuchó, quiero que me acompañe a la carta a Filipenses, por favor, a los Filipenses capítulo 1. Acompáñeme, por favor. Y vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, cuyo nombre es La vida centrada en el Evangelio. Así se llama la serie que iniciamos la semana pasada, La vida centrada en el Evangelio. Pero hoy en esta mañana, acompáñame a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 27. Dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Como le mencioné la semana pasada, la iglesia de Filipenses estaba sufriendo muchísimo. Por un lado, la persecución religiosa de parte de los judíos. En segundo lugar, por dos clases de enemigos que Pablo identifica dentro de la carta. Uno son los judaizantes, es decir, es como que así aquí dentro de la iglesia hubieran personas que están hablando en contra de la doctrina cristiana y con toda intención lo hicieran. Luego están aquellos a los que Pablo también llama enemigos, como los libertinos, personas que enseñaban a que podían ellos abusar de la gracia y vivir como ellos quisieran a los demás de la iglesia. Y todo esto redundó en un gran problema dentro de la iglesia de Filipenses, y es las divisiones. Ya habían facciones dentro de la iglesia. Algunas facciones eran de tipo religioso y otros eran por resentimientos que se habían formado por todas estas cosas que estamos mencionando. Por lo tanto, la pregunta es aquí: ¿cómo vivir el Evangelio? ¿Cómo vivir el Evangelio en medio de estas dificultades y en medio de esta situación? Pues la respuesta es de una manera digna, luchando juntos por el Evangelio. Es decir, cuando nosotros leemos el versículo 27, hermanos, el versículo 27 es el punto, el versículo central de toda la carta de Filipenses. Él dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es porque la pregunta que surge en toda la carta es cómo vivir el Evangelio. Es decir, cómo vivir nosotros como cristianos. Cómo nosotros tenemos que vivir si hay divisiones, si hay falsos maestros, si hay persecuciones. Es decir, si no gozamos de una paz física, ¿cómo vivir el cristianismo? Y la respuesta de Pablo es de una manera digna. De una manera digna del Evangelio. ¿Y cuál es esa manera digna? Luchando juntos por el Evangelio. Recordemos, hermanos, que ya Jesús nos había enseñado, en la misma escritura se nos enseña, Jesús dijo: en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, en que si se tienen amor unos por otros. Y es exactamente lo que está enseñando aquí Filipenses. La manera en que nosotros debemos de vivir en momentos difíciles y aún en momentos de división es juntos por causa del Evangelio. Ahora, ¿cómo se logra esto? Digo cómo se logra porque imaginémonos un matrimonio donde realmente hay división. ¿Cómo se logra que el esposo y la esposa trabajen juntos por el Evangelio? ¿Cómo se logra que dos personas antagónicas que tienen dolor en su corazón y resentimientos estén juntos por causa del Evangelio? Pues la respuesta es Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 8. Quiero que me acompañen por favor a la lectura. Filipenses 2, del 5 al 8, da la respuesta de cómo se logra trabajar juntos por el Evangelio cuando somos tan distintos y probablemente hay resentimientos. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Es decir, hermanos, que la manera en que Dios quitó nuestra enemistad y nos llamó a participar junto a Él para luchar juntos por la fe del Evangelio es muriendo por nosotros. Es lo que está diciendo la Escritura. La manera en que Dios quitó nuestra enemistad con Él es muriendo por nosotros, es humillándose en una muerte de cruz. En otras palabras, la forma, hermanos, que Dios obró para nuestra liberación y perdón fue la cruz. Y este es el punto central de lo que estamos viendo acá. Si Cristo, siendo Dios, se humilló y murió para eliminar la enemistad y lograr nuestra unión con Él, nuestra unidad o unanimidad con Él, ¿cuánto más nosotros tenemos que morir a nosotros mismos todos los días para tener unanimidad entre nosotros? Este es el punto de Pablo que va a trabajar y que vamos nosotros a trabajar en esta mañana. Pablo está diciendo, mira a Jesús. Si Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que Él se aferró para que tú te unas a Él, mira que Él se vació a sí mismo, encarnándose, haciéndose hombre, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo muriendo en una cruz. Si Jesús, siendo Dios, para lograr la unidad, el perdón, la comunión, la unanimidad, murió a sí mismo siendo Dios y encarnando, ¿cuánto más tú tienes que morir a ti mismo todos los días para unirte a tu esposa? Para que haya comunión entre ustedes, para que haya restauración y reconciliación en sus relaciones. El punto de Pablo es, tenemos que morir a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Jesús todos los días. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo vivir de una manera digna del evangelio que nosotros decimos predicar? Bueno, la respuesta a la luz de este pasaje es centrándonos en la cruz, muriendo a nosotros mismos. Y esta es la actitud de Cristo que nosotros tenemos que tener. Solo así, hermanos, con esta actitud de Cristo, de tomar la cruz, mirar a la cruz y tomarla para morir a nosotros mismos, es que vamos a lograr la unanimidad en cualquier tipo de relación. Lo que está enseñando, hermanos, la Escritura es que para estar unánimes entre nosotros, primero tenemos que estar unánimes con Cristo, tú y yo. Pues la unanimidad cristiana es fruto de nuestra simpatía por Cristo. Obviamente, entre más nosotros amamos a Cristo, nuestro amor por quienes Él ama va a crecer, va a madurar, va a aumentar en pureza y en afecto. Así que esta vida digna del Evangelio se puede resumir en la siguiente frase o palabra: unos con otros y todos con Cristo. Es lo que Pablo está enseñando aquí. Unos con otros juntos. Esa es la vida digna del Evangelio. Pero eso no es posible si todos no están juntos con Cristo. Unos con otros, todos con Cristo. Y durante la vida, hermanos, tenemos que comprender, y eso lo sabemos todos nosotros los que estamos aquí esta mañana, durante la vida vamos a sufrir problemas, diferencias. Y yo sé que muchas veces tú y yo vamos a tener la excusa, hermano, la excusa perfecta para separarnos, la excusa perfecta para ya no hablarnos. Vamos a tener siempre la excusa perfecta para crecer en el individualismo. Vamos a tener las excusas perfectas para resentirnos. Vamos a tener la excusa perfecta para yo no dirigir mi palabra hacia ti. Pero la manera de vencer eso, dentro de un matrimonio, dentro de relación de cualquier ministerio, dentro de una iglesia local, es muriendo a nosotros mismos, es tener una vida centrada en la cruz. Y un ejemplo es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia hay personas que probablemente se sienten solos. Algunos tal vez no tienen muchos amigos o amigas o compañeros, hermanos en Cristo con los cuales comparten. Tal vez tú vienes a la iglesia solo y te regresas igual a tu casa solo. O tal vez no participas en ningún ministerio o no sirves en ningún ministerio. Otros tal vez están en la iglesia y se sienten pocos amados. No porque sea así, no porque la iglesia no ame, por el contrario,
Esta es una iglesia sumamente amorosa a la luz de la Escritura. Lo que sucede es que muchas veces en las personas que se sienten así hay falta de humildad. Porque la Biblia te enseña a ti y a mí que el que quiere tener amigos, dice en versión Reina Valera el texto, muéstrese amigo primero. No hay manera de que tú tengas unanimidad con tus hermanos si tú no tomas tu cruz cada día y mueres en ella a ti mismo. Por eso, el tema de esta mañana, el sermón se titula La vida centrada en la cruz, porque es lo que vemos en este tremendo texto. Y mi intención en esta mañana es exhortarte, hermano, e invitarte a que centremos nuestra vida en la cruz porque Jesús lo hizo, simplemente por eso. ¿Acaso necesitamos otra excusa más para eso? No. Centrémonos nuestra vida en la cruz porque Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué texto vamos a aprender, hermanos? ¿Qué texto vamos a estudiar? Un texto largo. Recuerde que no estamos yendo por perícopas particulares, sino por sentido, perícopas unidas, es decir, la idea más amplia de los textos. Y hoy vamos a estudiar del versículo 1:27, que lo acabamos de leer, hasta el capítulo 2, versículo 18. Pero vamos a comenzar por el 6 al 11, capítulo 2, versículo 6 al 11. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de todo este gran pasaje. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos del 6 al 11? Vemos dos cosas. Lo primero que vemos es la actitud de nuestro Redentor. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Digan conmigo, humildad. Humildad. Dice, vamos a analizar el texto todos nosotros, hermanos. Dice, versículo una vez más, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primero comienza diciendo el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, siendo en esencia Dios mismo, y el Cristo que habría de venir, la pregunta es, en ese estatus que ninguno de nosotros tiene jamás, en ese estatus de Dios y en ese estatus de Cristo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Hijo? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí lo que se lee en el idioma original es, no se aprovechó de su posición y su función divina para no hacer la voluntad del Padre o para mantenerse alejado de nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo es que Él no se aprovechó de su posición. Él no dijo, yo soy Dios, ¿para qué yo tengo que morir cada día? ¿O para qué yo tengo que morir en la cruz? Si ellos son seres humanos, yo soy Dios. Esto es como cuando hay un pleito matrimonial. ¿Yo por qué tengo que pedirle perdón si yo no lo ofendí? Porque es tu mujer. Porque es tu marido. Porque esa es la vida digna del Evangelio. Lo que está diciendo Pablo es espectacular. Pablo lo que está diciendo es que Jesucristo, siendo Dios y el Cristo, no tomó ese estatus para no venir a salvarnos. Él no se aferró a ese estatus para decir al Padre, yo no voy, ¿y por qué tengo que morir si yo soy Dios? Igual que tú, somos un mismo Dios, ¿por qué tengo que morir? ¿Qué hizo entonces? A pesar de que Él es Dios, dice, se despojó a sí mismo. Eso no significa de que Él se vació de sus atributos, sino que tomó la forma de un don nadie. Y otra vez lo digo, Él tomó la forma de un don nadie porque se hizo hombre, y estando en la posición de hombre, se hizo esclavo. Se hizo un don nadie, porque recuerde que los esclavos en el tiempo de Roma no tenían derechos, era peor que un animal. Por lo menos el animal era algo, el esclavo no era nada. Y es la palabra que ocupa aquí, Él se hizo esclavo, es decir, un don nadie. En otras palabras, lo que vemos aquí, hermanos, es que sin dejar de ser Dios, adoptó la vida de un esclavo. ¿Para qué, hermanos? Para morir en una cruz.
Hoy en día el significado de la cruz, hermanos, se ha trivializado tanto que no entendemos el valor de esto. Hoy en día la cruz, las mujeres las andan como que, y los hombres como que fuera un adorno de cadena. Se usa para aritos, hasta Madonna los usó en su tiempo, pues. Los grupos de rock no ponen las cruces, pues. Partidos políticos usan cruces. Ambulancias, cruz roja, cruz verde, cruz. La cruz se ha trivializado tanto que no entendemos esto que está diciendo Filipenses muchas veces. Recordemos que no fue así en esa época. En esa época la cruz era un símbolo de lo más repugnante que había. De hecho, ningún ciudadano romano podía morir en la cruz. No podían. Por ley, no podían. Por muy malvado que fuera alguien, ningún romano podía morir en la cruz, porque solo estaba reservada la muerte por cruz para los esclavos, anarquistas y extranjeros repugnantes. Así que lo que está diciendo Pablo es que el Dios y Mesías Jesucristo eligió el camino más repugnante para obedecer al Padre y librarnos de culpa y condenación. En otras palabras, Él eligió el camino de la cruz para romper la enemistad y que nosotros estuviéramos unidos a Él, a Dios, por medio de Cristo Jesús. El camino de la cruz. Amén. Ahora, sin embargo, lo que el texto nos enseña es que la meta de este camino de la cruz no se quedó en la humillación. La meta no es la humillación, la meta es la exaltación. Y precisamente la gran segunda parte de este texto habla de la exaltación de Cristo. Porque la meta no era la humillación. La meta es que siendo humillado, Cristo fuera exaltado. Amén. Y es lo que dice Filipenses del 9 al 11, que lo vamos a leer en este momento. Acompáñame, por favor, no lo hemos leído aún. Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, vemos nosotros aquí la aprobación y la vindicación del Padre a su Hijo Jesucristo. Vemos que la vindicación fue que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es este nombre? Y el nombre es Jesús. Recordemos que el nombre no era una etiqueta. En aquel entonces el nombre reflejaba quién tú eras y el logro que tú tenías. De hecho, en algunas culturas eso precisamente se ha extendido. ¿Existe o no el apellido Herrero o Herrera? ¿Sí o no? ¿Sabe dónde viene? De hacer herrería. Usted comienza a analizar los apellidos de muchas familias. Los apellidos vinieron de lo que hacían. Siempre los apellidos están asociados a lo que la familia hacía, eran y hacían. Pues aquí lo que está diciendo precisamente Pablo es que Dios le dio un nombre al Hijo, el nombre de Jesús, que representaba no solamente quién es Él, el Señor Salvador, sino lo que Él hizo, salvar. Por lo tanto, vemos aquí en este pequeño texto también que ahora el Hijo, en el estado de Dios hombre, es Señor de toda la creación, porque la razón por la cual Dios le dio, el Padre le dio este nombre al Hijo, es para que todos al unísono, doblando la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, digan y reconozcan en el día del Señor que Jesús siempre ha sido ¿qué? El Señor. Y precisamente ahora entonces lo que está diciendo Pablo, que es el Hijo de Dios en forma de Dios hombre, es que Él es el Señor de la creación para gloria de Dios Padre. Y por eso dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Aquí se va a cumplir, en ese momento se va a cumplir lo que dijo Isaías 45, versículo 24, hace muchos años atrás, donde dice: a Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Hermanos, en el último día
No habrá ningún musulmán, ni hindú, ningún escéptico, ningún ateo de pie. No habrá incrédulos de pie. Todos, absolutamente todos, se doblarán la rodilla y toda lengua confesará que Jesús siempre ha sido Señor de señores. Siempre lo ha sido. Y Jesús, precisamente en este momento, Él va a reinar con poder indiscutible. El pecado será desterrado de sus dominios. No habrá más contiendas, que es el tema, no perdamos de vista el tema. No habrá más contiendas, no habrá más debilidad ni tristeza, no habrá más temor a la muerte. Mira qué importante es esto para el tema matrimonial. ¿Sabes cuándo ya no va a haber más contiendas, ni tristeza, ni dolor en el matrimonio, en tu matrimonio? Cuando ambos doblen sus rodillas ante Jesús. Cuando ambos estén unánimes con Cristo. ¿De dónde vienen vuestras guerras y vuestros pleitos?, pregunta Santiago. ¿Acaso no es de sus propias pasiones que luchan entre vosotros en tu corazón como que fuera una arena romana? El pecado de la lujuria con el pecado de la envidia están luchando por quién va a ser el primero en ser satisfecho por esa persona. Precisamente por eso tú enfrentas problemas en tu matrimonio todo el tiempo, discusiones, porque están luchando el deseo de tu corazón versus el deseo del corazón de tu cónyuge. Por eso hay envidia, celos, traiciones. Y por eso, la única manera de llegar a un punto de evitar discusiones y comenzar a gozar de cierta paz y gozo en el matrimonio es cuando esos deseos tú los llevas a la cruz y los crucificas allí y te arrodillas reconociendo que solo Jesús es Señor de tu vida, de las inclinaciones de tu alma, de tus deseos y aspiraciones futuras. Muriendo a ti mismo, ganas unanimidad con tus hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo escribió este poema acerca de la humillación y exaltación de Jesús? Porque realmente es un poema. Está escrito como un poema. ¿Por qué Pablo lo puse acá? ¿Por qué lo menciona? Bueno, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hagan ustedes lo mismo. Ese es todo el asunto aquí de Pablo. Tengan la misma actitud, tengan la misma mentalidad, tengan la misma disposición de Cristo de humillarse a sí mismo para morir en una cruz, para lograr la amistad, el perdón, la reconciliación, la unanimidad entre un pueblo dividido y Dios. ¿Ves tú la practicidad de esto? Pablo desde ya, y me voy a adelantar, Pablo desde ya está diciendo, la manera en que tú y tu esposa, tú y tus hijos, tu hermano y tu hermana, ustedes aquí en la iglesia, logren unanimidad, el perdón, la reconciliación, porque perdón y reconciliación no es lo mismo, perdón, reconciliación, etcétera, es muriendo cada uno a sí mismo, tomando la cruz cada día, siguiendo al Señor Jesús. Por eso dice, tengan la misma actitud, tengan la misma mentalidad, la misma disposición de Cristo. Y cuando Él dice, entonces, los otros textos alrededor que no hemos leído aún, capítulo 1, 27 al 30 y luego del 12 en adelante hasta el 18, es decir, los contextos alrededor de este texto, lo que hace el apóstol Pablo es hablar en qué consiste o cuáles son las características de esta mentalidad que llevó a Jesús a morir en una cruz para eliminar la enemistad, para lograr la reconciliación. 3 características vemos nosotros en la mentalidad de Jesús que tiene que estar en nosotros. Haya pues en vosotros esta misma mentalidad, dice Pablo.
esta misma condición o actitud. ¿Cuál es la primera? Vámonos al capítulo 1, versículo 27 al 30. Y la primera es que Jesús se humilló a sí mismo, o sea, es decir, murió en una cruz por la fe del evangelio. Vamos a verlo del 27 al 30. Dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Lo que Pablo está enseñando, hermanos, lo que él está diciendo es: compórtense de una manera apropiada del evangelio, apropiada de lo que Cristo ha obrado en tu vida. Ten la actitud correspondiente a lo recibido de parte de Dios gratuitamente. Ahora bien, ¿cuál es este comportamiento adecuado que tenemos que tener los cristianos? Que te mantengas firmes en un mismo espíritu con tu hermano, luchando codo a codo por la fe del evangelio. La actitud correcta es luchar codo a codo con los hermanos por la fe del evangelio. Y luego dice: sin dejarse amedrentar en nada por sus enemigos. En otras palabras, la conducta, la mentalidad digna del evangelio, hermanos, es promover el evangelio. Es por eso que Jesús murió. Jesús murió para que en tu vida y en mi vida fuera realidad el evangelio predicado. He aquí el reino de Dios, dijo Jesús, se ha acercado ¿a dónde? ¿A quiénes? A vosotros. ¿Cómo entrar? Tengo que morir. Y murió por ello. Jesús, a pesar de las dificultades que tenía y de los enemigos que tenía, Él murió por nosotros. Amén. Para que el evangelio fuera una realidad para nosotros. Y esa es la actitud y la primera característica que tiene que haber en ti y en mí. Haya pues en vosotros esta actitud que llevó a Jesús a morir en una cruz. Primera característica: vamos a morir por causa del evangelio, por la fe del evangelio, para la confianza del evangelio, para que mi esposa confíe en Cristo, para que yo confíe en Cristo. Vamos a morir cada día. Voy a tomar mi cruz, voy a morir a mis deseos, para que mis hijos confíen más en el Señor. Voy a morir a la comodidad, voy a abrir el catecismo histórico, el catecismo bautista, voy a enseñárselos a mis hijos. Voy a abrir la Biblia y vamos a cantar en la casa. Voy a salir de la comodidad y voy a leer la Biblia. Voy a salir de la comodidad, voy a morir a mí mismo y voy a ir a mi grupo discipular. Voy a tener la misma actitud de Cristo, que para promover el evangelio murió a sí mismo por amor a mí. Amén, hermanos. Piensa en tu iglesia local o en tu hogar. Por causa del pecado, por causa del pecado nosotros siempre vamos a tener razones para dividirnos, para ofendernos, para no estar de acuerdo. En un matrimonio, claro que vas a tener excusas para no hablarle a tu esposa o tu esposo. Pero ¿cuál debe de ser la actitud en ese momento? Morir a ti mismo. El camino de la cruz. Esa es la actitud. Morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Por eso es que el gran libro del pastor John Piper acerca del matrimonio se basa en una tesis. Y lo que John Piper enseña en este libro es que la meta del matrimonio no es permanecer enamorados, es ser fieles al pacto matrimonial. ¿Sabes por qué? ¿Sabes a qué se refiere él? A lo que estamos hablando. Si tú vas a querer tratar a tu esposo y a tu esposa en base a tus emociones, oye lo que estoy diciendo, si tú vas a tratar a tu esposo o a tu esposa en base a tus emociones, nunca lo vas a tratar bien. Obvio.
Cualquier cosa que la otra persona haga va a ser excusa para no hacerlo tú después. ¿Por qué la mujer debe sujetarse al marido? Dice Efesios 5. ¿Cuál es el modelo? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué la mujer tiene que ser fiel en sujetarse a su marido? Mujeres, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Ay, ¿por qué no hablan las mujeres, pues? Ajá, hermanas, ¿por qué? Cuénteme. ¿Por qué? ¿Quién? Porque la iglesia se sujeta así a Cristo. No está diciendo que tienes que sujetarte a tu marido cuando él te trae flores, cuando él te hizo piojito, que tienes que sujetarte cuando te cayó bien tu marido. No, es todo el tiempo, se lo merezca o él o no se lo merezca, tú te sometes a su autoridad por amor a Cristo. ¿Por qué el esposo debe de amar a la esposa y tratarla como vaso más frágil, sin golpearla, sin hablarle feo, sin tratarla mal? ¿Por qué, hombres? Solo un hombre está hablando. Todos tenían que haber dicho. Porque así es la manera en que Cristo ama ¿a quién? A la iglesia. La vida cristiana es una vida de imitación. Eso lo predicamos la semana pasada. Imitamos a Cristo. Pero para la mujer someterse a la autoridad de su marido por causa de Cristo y el hombre amar a la esposa por causa de Cristo, tienen que morir a sí mismos, a sus deseos de no querer hacer esas cosas. Y esa es la mentalidad que Pablo está diciendo acá. Pablo lo que está enseñando, hermanos, es que así como Jesús no escatimó, es decir, no se aprovechó de su estatus para decir, yo no muero por estos desgraciados. Pues sí, yo no soy el culpable del pecado de ellos. Así como Jesús dijo, no se aferró a ese estatus para no morir, así tú y yo debemos de renunciar a aprovecharnos del estatus de hombre, de cabeza de la casa. Debemos de renunciar a ese derecho que nosotros pensamos que tenemos bajo una concepción bien mundana para servirle a la esposa. Hoy en la mañana, hablando con mi hijo de un tema, yo le decía, hijo, es que el liderazgo, o sea, el poder se ejerce desde el servicio. ¿Sabes cuál es la pregunta número uno que tiene que ver en un líder? En una persona que tiene poder. ¿Cómo puedo servirte? Eso es. Para eso Dios da poder, para servir al que no lo tiene. Pero eso implica morir a sí mismo. Y estábamos hablando de la hombría, le decía, por eso el cabeza de hogar, sí, es cabeza de hogar y debe de pedir que su esposa y sus hijos lo respeten, pero desde el servicio. Y eso requiere morir a uno mismo. Amén, hermanos. Así que debemos de renunciar a aprovecharnos de nuestro estatus para exigir derechos. Y debemos de humillarnos para que brille el evangelio en ese lugar. Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y mire, yo lamento que hoy en día, eso de toma la cruz, ¿qué significa tomar la cruz? Hoy en día se ha trivializado también. Tomar la cruz hoy en día es, me ha tocado hacer un examen en la universidad o en el colegio este día. Es la cruz que yo tengo que tomar, es estudiar esta mañana. Y así pensamos que es la cruz, ¿no? No, la cruz tal vez es sinónimo de, tengo que tratar con mis familiares de carácter difícil. Es la cruz que yo tengo que soportar. La cruz es que mis familiares están enfermos y están bajo mi cuidado en la casa y que no tengo libertad para salir porque tengo que cuidarlos. ¡Ay, qué cruz la que Dios me ha puesto! Pues no. Nada de eso es la cruz. ¿Sabe a qué se refirió Jesús cuando dijo toma la cruz? Hermanos, tomar la cruz en el tiempo de Jesús solo tenía un significado: que tú la tomabas para morir. Era uno solo. Tomar la cruz es tomar la viga, recordemos a Jesús, tomar la viga y cargarla. ¿Y cuál es el único fin de eso? Ir a pasear, la moda.
Eso era. Fisiquear, como decíamos antes en mi tiempo. Fisiquear. La cruz es para fisiquear. ¡Ey! Estoy cargando la cruz. ¡Qué chévere! ¿Viste? ¡Uy! ¿Para eso es la cruz? Hermano, la cruz en el tiempo de Jesús era para morir. Si tú mirabas a alguien cargando esa viga, tú decías, ok, él es un malhechor de los peores de la sociedad. Va a morir en unas horas. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz, ¿sabes qué está diciendo? Muere a ti mismo de verdad cada día. Y sígueme. No se puede seguir a Jesús sin morir a nosotros mismos. Amén. Por eso es que mira, lo que Jesús está enseñando, hermanos, es que cada uno de nosotros, si tú quieres tener comunión con tus hermanos, restauración familiar matrimonial dentro de la iglesia, tienes que morir a tu justicia propia, tienes que morir a tu deseo de venganza, tienes que morir a tus derechos de reclamación. Muere a ti mismo cada día. Mira, ¿cómo una persona puede evitar ser egocéntrico, excéntrico, en la medida que avanza en la vida diaria? ¿Cómo una persona evita despreciar a otros cuando sus ingresos aumentan, cuando tiene una buena empresa, cuando recibió una gran herencia y pasaste de tener nada a tener todo? ¿Cómo una persona que recibe todo y que va creciendo en la vida y adquiere más poder o dinero o lo que sea, va a evitar despreciar a los demás cuando esté en esa posición? ¿Cómo se logra eso? Hermanos, estando a los pies de Jesús en la cruz. No hay otra manera. Y esa es la mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo afirma en este punto de que a nosotros no solo se nos ha concedido creer, dice, sino sufrir por causa de Cristo. Se nos ha concedido, es una concesión. ¿Sabes tú? Lo que está diciendo Jesucristo, hermanos, es que, lo que está diciendo, Pablo, es que el sufrimiento para nosotros es parte de la gracia de Dios otorgada a nuestra vida para nuestra santificación. El sufrimiento es gracia otorgada. Tú y yo necesitamos sufrir. Es cuando nos sufrimos que nosotros nos aferramos más a la cruz. Es cuando sufrimos que tú dejas de hacer aquello que sabes y que sabías que era pecado, que lo hacías por años, pero ahora lo dejas de hacer porque estás sufriendo. Es una gracia concedida a nosotros, sus hijos. Porque Dios solo disciplina al que es hijo, no al que es bastardo. Por lo tanto, Pablo afirma que en nosotros no solamente se nos ha concedido, hermanos, el creer en Jesús, sino sufrir por Jesús. Hermanos, no hay exaltación, veámoslos en Jesús, no hay exaltación sin sufrimiento. No hay vindicación sin la cruz. No se llega a la meta sin correr la carrera hasta el cansancio. No hay victoria sin luchar. En la vida hay momentos que tenemos que hacer lo que no queremos para lograr lo que debemos hacer. Y eso es morir a uno mismo. Claro que sí. Esa es la diferencia entre un niño y un adulto, o entre un joven y un adulto. Que el adulto ya entendió que la vida se trata de hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Que algunas veces lo que se quiere converge con lo que se debe, pues gloria a Dios, es parte de su bondad. Pero no siempre. Tenemos que morir cada día para hacer lo que debemos a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, a la luz de la sabiduría de Dios. Y no siempre es lo que queremos. Amén, hermanos. Hay días que tú no querrás perdonar, pero la Biblia te manda a perdonar. Hay días que vas a querer no ofrendar y vas a tener que ofrendar. Va a haber días en los cuales no vas a querer hablar y vas a tener que predicar. Hermanos, sufrir por Cristo es una gracia otorgada para nuestra santificación. La segunda característica del pensamiento de Cristo que lo llevó a morir en una cruz está en Filipenses 2 del 1 al 4. Y es que Él se humilló a sí mismo por satisfacer los intereses de nosotros, de los demás. Dice así, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor,
unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una vez más vemos el camino de la cruz. Morir a uno mismo. Este texto es interesante porque dice lo siguiente: si hay algún estímulo, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión, si hay algún afecto y compasión, si hay. Ese si hay es una condicionante, se lee así. Pero lo que está diciendo es que por cuánto, se interpreta la palabra en vez de si hay es por cuánto. Leamos otra vez, pero con la palabra por cuánto. Por cuanto tienes un estímulo de Cristo, por cuanto gozas del consuelo de su amor, por cuanto tienes comunión en el Espíritu, por cuanto tienes afecto y compasión de parte de Cristo, haz tú lo mismo con los demás. El Evangelio, imitación, imitamos a Cristo. Pablo lo que está enseñando, hermanos, es que por cada riqueza que tú has recibido en Cristo, de esa misma riqueza tienes que comunicarla a los demás. A eso se le llama comunión. Comunicación de bienes espirituales. ¿A cuántos de ustedes Dios los consuela? ¿A cuántos de ustedes Dios todos los días se compadece? Entonces compadece de tu esposa. Compadece de tu esposo cuando te ofende. ¿A cuántos Jesús perdona? ¿A cuánto Jesús ama? Ama a los demás. Ese es el mensaje de Pablo aquí. Una vez más, ¿cómo se logra eso? Muriendo a uno mismo, el camino de la cruz, centrados en la cruz. ¿Dónde lo vemos? Versículo 3. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino muriendo a uno mismo, con actitud humilde, la humildad, cada uno de ustedes. ¿Y cómo es eso de morir a uno mismo? Considera al otro como más importante que a ti mismo. Hermanos, hermanas, pregúntate lo siguiente: ¿qué necesita tu esposo o tu esposa, tus padres o tus hijos? ¿Qué necesitan ellos que tú ya tienes en Cristo? Piensa por un momento. ¿Qué necesita esta mañana tu esposa? ¿Qué necesita tu esposo? ¿Qué necesitan tus hijos? ¿Qué necesitan tus padres que tú ya tienes en Cristo? Pues entonces, así como Cristo te ha dado eso, dale tú a ellos lo mismo. Y eso va a requerir que tú mueras a tus intereses, que tú mueras a tus propias pasiones. Él te dio espíritu, vida, perdón, salvación, santidad, amor, paciencia, gozo, paz. Haz tú lo mismo y tendrás paz. Así que una vez más, así como Jesús no se aferró, es decir, no se aprovechó de su estatus de ser divino para evitar compartir sus riquezas con nosotros, los hediondos pecadores, así nosotros compartamos las riquezas de Cristo que hay en nosotros con aquel que tal vez no se lo merece. Hagámoslo. Amén, hermanos. Y en tercer lugar, la tercera característica de la mentalidad de Cristo es que Él se humilló para hacer la voluntad de su Padre. Esto está en el versículo 12 al 18. Dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Aquí está el punto: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ese es el mandato, y veamos las razones. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Es decir, no tenemos excusas. Dios nos ha dado las herramientas para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Hasta aquí lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: mira, Dios ya te dio el recurso para que tú mueras a ti mismo, para que tú te ocupes en tu salvación con temor y con tu temblor.
a Dios. Dios ya te dio el querer y el hacer, dos grandes herramientas. Sin Cristo, eso sería legalismo. Con Cristo, Dios nos ha dado tanto el poder de hacer las cosas como el deseo de querer hacer su voluntad. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente orden? Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones en medio de una generación perversa. ¿Qué está diciendo? No te quejes de la vida. Te chocaron el carro, gloria a Dios. Te despidieron, gloria sea al Señor. Te ofendieron, alabado sea el Señor. Te dañaron, por siempre sea exaltado Cristo. No que seamos irracionales en nuestra fe, no. Es que nosotros entendemos que Dios nos ha dado los recursos para hacer su voluntad aún en esos momentos difíciles, que no tenemos excusa para dividirnos, que no tenemos excusa para resentirnos contra Dios, no, porque nosotros, dice la Escritura, Dios nos ha dado a nosotros todo lo necesario para que en medio de una generación torcida y perversa resplandezcamos como luminares en ese mundo. Amén. Ese es el punto, es la mentalidad de Cristo. Es la mentalidad de Cristo. Por eso dice, sostenidos en la palabra. Claro, nuestra fe no es irracional, nuestra fe es completamente racional. Argumentamos con la Biblia, nuestra fe está depositada en la Biblia. Y es en esos momentos difíciles donde nos aferramos en la Escritura. Y es ahí donde entendemos que no trabajamos en vano, cuando vemos el resultado de esta práctica del Evangelio. Pablo dice, versículos 17 al 18, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y el servicio de su fe. La libación, hermanos, era aquella ofrenda líquida en donde el sacerdote, ¿se recuerdan que estaba el atrio exterior en el templo o el tabernáculo, el atrio exterior? Luego estaba el lugar santo, que es donde estaban los judíos en el templo, y estaba el lugar santísimo, que solo los sacerdotes entraban. ¿Se recuerdan, hermanos? Ok. Entre el lugar santo, donde estaban todos los judíos, ahí donde Jesús, estaban los 4 candelabros, esos candelabros grandísimos, enormes, ¿verdad? Y Jesús ahí dijo, yo soy la luz del mundo. Todo eso sucedió dentro del lugar santo que es el atrio, perdón, el patio de los judíos. Entre ese lugar y el lugar santísimo habían unas gradas y una puerta. La libación era la ofrenda que el sacerdote tomaba, un garrafón de agua, y dejaba correr el agua desde el altar. O sea, la idea era, el simbolismo era desde el lugar santísimo hacia todo el pueblo de Dios. Y caía en las gradas, iba cayendo aguas de bendición. Era una ofrenda, un sacrificio, en donde Pablo dice, yo soy ese sacrificio, Dios me está derramando como un sacrificio, es decir, yo estoy sufriendo también. Recuerden que él estaba en la cárcel, amén. Amén. Él estaba en la cárcel. Y él decía, yo por causa de predicarles a ustedes el evangelio estoy en la cárcel. Pero ¿saben qué dice? Me gozo. Porque al ver la fe de ustedes, me doy cuenta que nunca trabajé en vano. Amén. Y por eso él dice, leamos otra vez despacio, dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo. ¿Ve usted? Me regocijo, dice Pablo, y comparto mi gozo con todos ustedes. Él estaba en la cárcel. Bueno, arresto domiciliar. Y también ustedes les ruego, y aquí viene la imitación, la vida cristiana, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Así que el punto de Pablo es lo siguiente: no reclames lo que crees que mereces en esta vida. No reclames lo que crees que mereces en esta vida. Mejor humíllate y ocúpate de tu salvación con temor y con temblor en medio de tus enemigos. ¿Por qué? Porque si Jesucristo, hermanos, fue vindicado y exaltado después de su muerte por causa de su obediencia, ten la seguridad que tú también serás exaltado y vindicado porque tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, santifícate. Mateo 23:1, Jesús dijo, porque todo el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será
exaltado. Y ese es el punto aquí de Pablo. Ocúpate de tu salvación. No pongas tu mirada en la situación porque te vas a amargar. Pon tu mirada en la cruz. Ten la misma mente de Cristo en esto. Entiende que tú eres como un sacrificio de libación por causa del evangelio en otros. Así que ten una vida centrada en la cruz para que tengas una vida centrada en el evangelio. Enfócate en esto. Y tu esperanza es que así como Cristo fue vindicado, así tú serás vindicado por el Padre también algún día. ¿Y esto cómo es? Y aquí viene la gran noticia de Pablo en este texto. Él dice, Dios está obrando en ustedes. Él produce el querer y el hacer. Hermanos, la gracia de Dios en nosotros es suficiente. Su espíritu en nosotros es suficiente. Su amor es suficiente. Su poder en nosotros es suficiente. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en mi vida. Amén. Y por eso nosotros, cada uno, podemos en este día morir a nosotros mismos y servir a la causa de Cristo en el matrimonio, en la iglesia, porque Dios está obrando en nosotros. Es lo que está diciendo la Escritura. Por esta razón, dice Pablo, que servimos a la fe de los cristianos, es decir, de tu iglesia local. Y bueno, y la esperanza es esto, de que si haces esto, no habrás corrido o trabajado en vano. Hermanos, esta es la vida cristiana. Es una vida centrada en la cruz. La vida cristiana es una vida de humillación de uno mismo constantemente todos los días. Es morir a uno mismo por causa del evangelio, nuestras familias, trabajo, sociedad y vida. Hace muchos años, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, me preguntaron públicamente, pastor, ¿cómo usted define el matrimonio? Y le dije, un morir constante todos los días para la gloria de Cristo. Me fui a la parte práctica del matrimonio. No hay unanimidad, no hay comunión cristiana, ni en el matrimonio, ni fuera del matrimonio con tus hermanos en la iglesia, si no mueres a ti mismo todos los días de nuestra vida. Si yo no muero a mí mismo, yo no estaría aquí. Si tú no murieras a ti mismo, no estarías aquí. Si no muriéramos a nosotros mismos, no nos perdonaríamos. Amén. La vida cristiana es una vida centrada en la cruz. Piensa en Jesús por un momento una vez más. Él no se aprovechó de su estatus de Dios para no ocuparse de su misión. Su trabajo no fue en vano. Mira cuánto estamos aquí reunidos. El trabajo de Jesús no fue en vano. Pero igual entonces nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cuáles son tus excusas al día de hoy para no ser miembro formal de esta iglesia? ¿Cuál ha sido tu excusa para no tomar las clases de membresía? ¿Cuál ha sido tu excusa para no morir a ti mismo y bautizarte? ¿Cuál ha sido tu excusa para no servir en algún ministerio de la iglesia? ¿Cuál es tu excusa? Porque esa excusa es lo que tú tendrías que morir. Es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer muchas cosas, es que no tengo carro, no sé cómo venirme. Cualquier excusa que pongas, tienes que morir a ello para servir al Señor. ¿Cuál es tu excusa para no ser discipulado? Ahora, solo quiero concluir con esto. En el último versículo que leímos, el 18, ¿cuál es el resultado, hermanos, de vivir centrados en la cruz? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra que resalta ahí en el versículo 18? Hermano, ¿no es posible que no tenga su Biblia abierta? Abra su Biblia. ¿Qué dice el 18? Leámosla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y también ustedes, les ruego. ¿Cuál es el resultado de tener una vida centrada en la cruz? Gozo. ¿Sabe qué es el gozo? El gozo es el estado de plenitud que surge en una persona cuando hace lo que debe de hacer según Dios. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se siente un niño cuando hace la tarea que en el colegio le dejaron hacer y la presenta? ¿Cómo se siente? Alegre. ¿Cómo tú te sientes cuando en tu trabajo te piden hacer algo y te pasaste un mes trabajando en eso y lo presentas y te dicen, mira qué excelente lo que has hecho? En ese momento, ¿cuál es el sentimiento que tienes? De satisfacción.
de una plenitud temporal, pero un sentimiento de plenitud. El gozo es esa sensación o ese estado de plenitud, de estar constantemente cumpliendo la voluntad de Dios. Precisamente el resultado de tener una vida centrada en la cruz, muriendo uno mismo todos los días, es gozo. Y viene un punto. ¿Cómo recuperar entonces el gozo en el matrimonio? ¿Cómo recuperar tu gozo en tu soltería? ¿Cómo recuperar el gozo en tu propia vida? Pues muriendo a ti mismo y viviendo para Jesús. La verdadera unanimidad con Jesús se logra a través de la abnegación. Jesús dijo en Lucas 14:33, quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La abnegación, la renuncia, es lo que te liga como discípulo a Cristo en la práctica. ¿Tú quieres gozo en tu matrimonio? ¿En tu vida personal? Muere a ti mismo, de verdad, muere a ti mismo cada día y vive para Jesús. Sé su discípulo, sirve a Cristo a través de su iglesia local. Elige el camino de la cruz. Muere tus intereses y sigue los intereses de Dios para ti y para tu familia. Así que, hermanos, para resumir, ¿cuál es la actitud o el sentir, el pensar de Jesús que tú y yo tenemos que imitar? Pues es una vida centrada en la cruz. Número uno, vimos humillándonos a nosotros mismos para que el perdón de Dios brille en nuestra vida, la comprensión y la compasión a otros. Número dos, humillarnos cada día a nosotros mismos para comunicar las riquezas de Cristo en nosotros a los demás. Y número tres, humillarnos a nosotros mismos cada día para no correr y trabajar en vano en tu vida matrimonial, en tu vida personal. Hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Démosle la gloria al Señor tomando el camino de la cruz. Vamos a orar.